célula parlamentaria en pleno pudiera presidirnos y tomar un acuerdo a fin de apoyar esta iniciativa. Y así también contactamos con los demás grupos políticos porque responde a un deber elemental de realidad el poder efectuar estas gestiones a fin de tener éxitos en la medida en que se logre una resolución, una ley, como en este caso se ha dado. Incorporar este planteamiento a la Comisión de Justicia para que pueda debatirse no fue fácil. Hubo necesidad de ir en una serie de ocasiones a nivel de comisión a fin de que se recogiera en la agenda de trabajo de la Comisión de Justicia este planteamiento. Logramos un primer paso que así fuera, y el día en que se debatió, después de muchos meses por cierto, de trámites y de gestiones, el presidente de la Comisión de Justicia tuvo bien invitarnos para ser partícipes de este debate, pero para sorpresa nuestra, no solamente se nos hizo partícipes, sino que además se me pidió, en ese momento tenía el alto honor de ser presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, fundamentar a nivel de comisión la validez de este entonces proyecto, hoy Ley de la República. En esa medida me correspondió sustentarla ante todos los integrantes de la Comisión de Justicia, que por unanimidad tienen a los representantes de todos los partidos que integran el Congreso. Al final de esta exposición se aprobó por unanimidad a nivel de Comisión de Justicia nuestro planteamiento. Fue profundamente honroso para nosotros que sucediera esta circunstancia, y quienes me acompañaron, magistrados de todas las instancias en esta ocasión, darán testimonio de lo que estamos nosotros diciendo en cuanto a su auténtica veracidad y significado. Pero luego de ello había necesidad de que este acuerdo ya de la Comisión de Justicia pudiera pasar a pleno del Congreso, para lo cual hubo que lograr que se incorpore en la agenda de tratamiento del Congreso este tema. Tampoco fue fácil. Hubo necesidad de gestiones de muchos meses para que finalmente se incorporara este tema dentro de los puntos de la agenda legislativa. Encontramos que no era el nuestro el único, por cierto, sino que era uno de cientos, si no de miles de proyectos que estaban en la agenda sin debatirse. Había entonces que darle prioridad a este debate. Otra vez gestiones, logramos que se diera prioridad. Finalmente, correspondía al presidente del Congreso someterlo al Pleno para su tratamiento. Hicimos muchas visitas al doctor Luis Alba Castro, que por circunstancias del destino, que se conoce más de 40 años, pero lamentablemente siempre lo decía que en la próxima sesión se debatiría. Estábamos a las 9 y 10 de la noche, concluía la sesión y no se debatía el problema, y así una y muchas veces más. Finalmente, la presidencia del doctor Sumaeta, logramos que ese tema se debatiera. Estando ya en debate o iniciado el trámite, la Corte Suprema presentó un proyecto sustitutorio. Vale decir que lo hizo muchísimo después de todo este largo trámite que había significado el debate parlamentario a nivel de pleno del Congreso de la República. Eso significaba de darle validez a este proyecto, de retroceder a época cero y volver a lo que se había iniciado de hace más de 3 años como trámite a fin de que se debatiera en el Congreso. Era un retroceso en cuanto a tiempo. Y seguramente hasta hoy hubiera esto seguido durmiendo, estaría durmiendo el señor Bustos, o se hubiera previsto su debate para la caleta de días y no se hubiera conseguido absolutamente nada. Finalmente conseguimos que el Congreso aprobara la ley. Cuando pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación, lo dimos con la grata sorpresa que el presidente de la República observó la ley. Pensamos muchos que ahí había que concluir su trabajo insatisfactoriamente, pero nuestra existencia y nuestra felicidad y alguna experiencia que tenemos ya en estas luchas, que para nosotros no son nuevas, hicieron que, utilizando el trámite de la insistencia, se lograra que nuevamente se pusiera al debate del Parlamento, y de
8 parlamentarios que asistieron a esa cita, a ese pleno del Congreso de la República, 89 votaron por nosotros, hubo 6 abstenciones y 2 en contra. Vale decir, se logró prácticamente por unanimidad y consenso el que se promulgara esta ley. Evidentemente, como toda obra humana, es susceptible de crítica, de comprensión y de discrepancia. Nosotros no pensamos que, por cierto, se ha alcanzado la panacea con esta ley. Estimamos que es un primer paso histórico, estimamos que es un primer paso reivindicativo, estimamos que es un primer paso justiciero en favor de los magistrados del Perú. Pero la lucha continúa, no solo para que se perfeccione la ley, sino para que se logren otros avances también en beneficio de todos los magistrados del Perú. ¿Por qué estimamos que esta ley es positiva? Primero, porque unifica en un solo rubro los 3 conceptos por los cuales se nos asignan mensualmente: gastos operativos, bonos jurisdiccionales y sueldo básico. Ya no estaremos sujetos a ningún capricho de orden político del gobernante de turno, cualquiera sea su etiqueta, para que se nos quite lo concerniente a los bonos o a los gastos operativos. Ahora es intangible porque forma parte de nuestra remuneración mensual. Eso es un primer paso ampliamente significativo, es un primer paso ampliamente reivindicativo en favor de la justicia de nuestra causa. Eso beneficia a jóvenes, a viejos, a nuevos en la tarea judicial con la experiencia ya de más de 30 años en este hermoso campo de nuestra justicia. Luego, como segundo tema, está el que la CTS ya no será compensado y pagado y remunerado, teniendo en cuenta el sueldo básico, que son 2.500 o 3.000 soles, como era. El sueldo, la compensación por tiempo de servicios, será tomada en cuenta, teniendo como base la unificación de los 3 rubros. Evidentemente, cualquier elemental operación aritmética dará como resultado que crece 5 o 6 veces más esa compensación, muy justa para todos. Beneficia a jóvenes, beneficia a viejos, beneficia a nuevos en la tarea judicial y beneficia a quienes tenemos muchos años ya en este largo de caminar suntuoso en la magistratura, o sinuoso en la magistratura. Lo que sí es evidente es que como se ha unificado en un solo rubro nuestros ingresos, tenemos que tributar sobre ese rubro general que ya importa la totalidad de nuestro sueldo. Y esa tributación es mayor y hace que signifique un mayor descuento para todos. No solamente para los jueces de paz o para los respetables colegas de primera instancia o para los locales superiores, para todos. Aquí no hay distingo de ninguna especie, todos vamos a sentir esos efectos. Pero estimamos, colegas, que eso es susceptible de poderse, con la misma tenacidad con la que hemos logrado esta ley, que puede enmendarse. Pero además, y sobre todo, significa, colegas, que cuando pasemos a retiro por cualquier situación, jubilación, destitución, no ratificación, o cualquier situación que se nos presente en este camino tan difícil como es incomprendido y controvertido, como es el ejercicio jurisdiccional, ya no tendremos sueldos míseros, sueldos indignos, que significaban que nuestros colegas, luego de haber entregado lo mejor de su vida, tuvieran que estar mendigando unos ingresos absolutamente injustos y atentatorios contra la dignidad de personas humanas. Es lastimoso ver a colegas que, habiendo llegado a los 80 o más años, están tocando puertas, dando lástima, porque sus remuneraciones son evidentemente atentatorias contra la calidad humana que los magistrados tenemos. Eso me parece un positivo paso y avance en beneficio de todos, porque la juventud, queridos colegas, no es eterna. Hoy son jóvenes, mañana inevitablemente tendremos más edad. En lo personal, cuando me tocó integrar la Corte Superior de Lima, era de los más jóvenes magistrados. Hoy, por el paso inevitable del tiempo, soy el vocal decano de la Corte Superior de Lima. Porque así es la vida, porque así es el destino, y porque inexorablemente el tiempo transcurre. Me parece, colegas, que son temas que no pueden, pues, ser motivo de críticas o de posiciones extremistas
de pedirse inconstitucionalidades y ilegalidades. Es un primer paso reivindicativo, no retrocedamos en ello. Y esa mayor tributación que vamos a tener como consecuencia de la unificación de los ingresos, hagamos como la Suprema, presentemos un proyecto que ya lo hemos hecho a nivel de comisión, que dicho sea de paso, para que así como la Suprema se nos compense con un bono ese mayor tributo que estamos haciendo a través de nuestros sueldos. Porque si bien es cierto que vamos a tener tanto en Navidad cuanto en fiestas patrias los aguinaldos que nos corresponden y que van a ser mucho mayores, compensan en algo los descuentos, pero evidentemente en esa mes tendremos un descuento odioso, desde luego, discriminatorio, desde luego, pero que puede ser sujeto a enmendarse. Se lo digo, colegas, con la experiencia vivida, sufrida, sentida y vencida. No por la teoría de quienes podemos decir las cosas muy bellamente y quedan en palabras nuestras reflexiones. Sí hemos tenido el apoyo unánime del Partido Nacionalista, que hoy es mayoría del Congreso con 46 miembros. Sí hemos tenido el acuerdo unánime de los fujimoristas que se portaron muy bien en este tema. Me corresponde decirlo con hidalguía, olvidando tantas otras situaciones. Si el presidente Toledo tiene 24 representantes en el nuevo Congreso, dentro de uno de ellas en funciones, ¿por qué ser pesimistas a lograr esa ley siguiente en cuanto se refiere a las porcentualidades? Conjuguemos todos nuestros criterios y traduzcamos en un proyecto de ley a fin de que esto pueda concretarse. Y si el nacionalismo nos apoyó decididamente, unánimemente, ¿por qué va a olvidar ese apoyo ahora que se avecina un gobierno suyo? El presidente Toledo, que nos tiene gran simpatía y que fue en cuyo gobierno que tuvimos los más altos ingresos que recuerda la historia del Poder Judicial, y hay que recordarlo porque a veces se olvida, tiene ahora 24 representantes. ¿Por qué pesimistamente adelantarse y pensar que no nos van a apoyar? Si el fujimorismo que nos apoyó a través de su representante, el doctor Sosa, brillante por lo demás en cuanto a su conducción en la Comisión de Justicia, ¿por qué pensar ahora pesimistamente que no vamos a tener apoyo? Hagamos primero que la Corte Suprema, a través de una resolución, compense estos nuestros ingresos como ellos lo tienen ya. Lo que pasa, y que estamos constatando, es que aún colegas nuestros que vivieron estos sinsabores, que con nosotros sufrieron agresiones inconstitucionales, llegan a la Suprema y se olvidan de las expectativas justas que tuvieron ellos cuando integraron con nosotros instancias inferiores en la jerarquía del Poder Judicial. Es lastimoso admitirlo, pero así es. Pero frente a una exigencia unánime de todos nosotros, yo estoy en la absoluta certeza de que habrá que exigir para que sea el Ejecutivo el que cumpla. Y no nos preocupemos que el Ejecutivo no tenga dinero, eso es problema de ellos. Es el problema y responsabilidad del Ejecutivo. Yo he asistido, colegas, y me remito al testimonio del presidente Vázquez Bejarano, al testimonio del presidente Tábara. Hemos ido con ellos, donde el presidente de la República, que a veces ocupaba Palacio de Gobierno, y hemos siempre sido atendidos y siempre siendo escuchados, y hemos comprendido cómo la decisión política es altamente determinante, aunque en temas de orden económico. Si el presidente decide, se hace. ¿Por qué no llegar a ellos si tenemos las puertas abiertas para poder llegar a donde ellos? ¿Acaso nos han mostrado una actitud hostil? ¿Acaso nos han mostrado una actitud de rechazo? Pues por el contrario, han sido muy condescendientes frente a los planteamientos que nosotros les hemos hecho. Entonces yo no entiendo por qué sentirnos pesimistas, sentirnos derrotados, y actuar y decir que tomaremos otras medidas. Muy bien, tomémoslas, pero vayamos paso a paso. Si se nos cierran las puertas, si la incomprensión se nos pone delante, es buena hora, tomemos otras medidas. Por suerte, estamos en democracia, y por suerte podemos ser escuchados en un gran debate público. Y por suerte podemos invocar nuestros derechos que sean respetados. En dictadura es muy diferente. Yo quisiera escuchar en dictadura
¿Cómo se alzan esas voces de respeto a los derechos humanos? En dictadura, las voluntades se doblegan. En dictadura, todos, o la mayoría, se siente atemorizado frente al poder. Pónganse muy fácil, colegas. ¿Por qué? Utilicemos los mecanismos democráticos para hacerlos escuchar. Es una causa noble, es una causa justa, es una causa de reivindicación de los magistrados. ¿Por qué no ejecutarlo? Traducamos todos estas buenas intenciones en proyectos de ley. Y yo les digo, les anticipo, con la experiencia ganada a lo largo de una vida, que lograremos ser escuchados y que lograremos que estas intenciones se traduzcan en resoluciones legislativas, en resoluciones que el Ejecutivo pueda darlas, reconociendo esos derechos que son absolutamente justos para todos los magistrados del Perú. Muchas gracias. Gracias, doctor. Tenemos aquí dos intervenciones del doctor de... Libertad, Javier Reyes. Javier Reyes de la Libertad. Javier Reyes de la Libertad. Buenos días a todos. Soy delegado del presidente de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. En principio, para manifestar que a nivel de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, al margen de que hay magistrados que son asociados, hay otros que no lo son, y por lo tanto he escuchado otras expresiones en relación a la ley que se ha aprobado. En primer lugar, obviamente aquellos magistrados que están a puertas de cesar sienten una simpatía respecto a la norma por el tema de la unificación que les va a beneficiar con fines jubilatorios, pero donde sí ha habido consenso es respecto al tema de si esa norma está vulnerando los derechos que ya tienen los magistrados adquiridos a nivel de la ley orgánica del Poder Judicial, y en eso sí ha habido coincidencia, específicamente respecto al tema porcentual, respecto al tema del porcentaje establecido. Por eso, claramente han identificado de que el tema de la unificación es un gran logro, nadie lo duda, es totalmente beneficioso y nadie lo cuestiona. Ese no es el tema. Eso todos lo aceptan. El tema es que ahí se están aplicando porcentajes que no nos corresponden. Y por ese motivo es que se apoya el tema de la inconstitucionalidad. Y para ser concreto, ya que ya se ha tocado ampliamente el tema, la perspectiva es la siguiente. Si bien a nivel de comisiones, a nivel de gestión, ya que se está expresando que hay esas posibilidades de llegada al Congreso, al Ejecutivo, a todos los que están vinculados al tema relativo al reconocimiento de este tipo de derechos para los magistrados, nadie quiere, parece, que se siga con el tema de la acción de inconstitucionalidad. La ley es inconstitucional en el tema de los porcentajes. Definitivamente es inconstitucional en este tema, el tema del porcentaje establecido, ya que está reduciendo el porcentaje establecido en la ley orgánica del Poder Judicial. O sea, desde esa perspectiva, la idea es de que se cuestione la constitucionalidad de la ley. Pero estamos ante una situación concreta y real. La ley ya se aprobó y es de aplicación inmediata. Y ya hemos escuchado que el tema presupuestal siempre va a estar de por medio. El tema presupuestal nos dice de que, como bien ya lo han explicado otros colegas, con la ley orgánica nunca se nos ha reconocido. ¿Quién nos asegura que con esta ley y con estos porcentajes reducidos también se nos va a reconocer a los magistrados esos porcentajes? Estamos hablando de que tiene que extenderse no solo a los titulares, a los provisionales, seguramente a los supernumerarios, la aplicación de esta norma. Estamos hablando de que va a haber un efecto respecto a docentes universitarios, que también van a reclamar la aplicación de la norma. Y a lo mejor ahí nos vamos a encontrar con una traba y un congelamiento, ¿no?, de la aplicación de la norma, y la necesidad seguramente de recurrir a muchas acciones de cumplimiento para que se aplique la norma, sobre todo para los magistrados que se jubilen. Entonces tenemos ahí un tema real y concreto que se va a producir. Por lo tanto, el tema de la inconstitucionalidad debe seguir. Y, por otro lado, que se genere una comisión de alto nivel, a nivel de asociación, con el apoyo de quienes tienen vinculación pues, con el Congreso y con el Poder Ejecutivo seguramente, para que posibiliten que en relación a la aplicación inmediata de esta ley se generen mecanismos de contrapesar, como el tema del bono que han hablado, ¿no?, o la aplicación de la norma respecto al bono de alta función jurisdiccional, que también es perfectamente posible. Pero es para efectos de contrarrestar el efecto que ya generaría si aplicara respecto a todos los magistrados, que reducirían más de 1.000 soles sus ingresos netos.
Entonces, esa es la perspectiva que tiene sobre todo un grupo de magistrados de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, de que la inconstitucionalidad debe seguir para adelante. No podemos renunciar a aquello que ya tenemos y que nos beneficia. Es más, se ha hablado de una acción de cumplimiento y hay una sentencia en la que ha sido eso reconocido. Entonces, no queda duda de que si hay un reconocimiento en una sentencia, debemos proseguir en esa vía. Y, por el otro lado, frente a la aplicación inmediata de la ley y sus efectos, se procure, pues, aminorar el impacto respecto a los magistrados. Gracias. Muy bien. A ver, y el doctor. Bueno, doctores, de Piura, Mario Reyes de Piura. Indudablemente, escuchándolo a todos, no nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? La ley realmente produce sentimientos encontrados, y ahí lo estamos viendo, ¿no? Hay posiciones, se respeta la posición del doctor Gabeca, ¿no? Efectivamente, esta ley está produciendo un enfrentamiento entre los propios magistrados. Porque por un lado vamos a tener magistrados que están en la cédula viva, que efectivamente sus derechos adquiridos antes del 2003 van a percibir sin tope su pensión. Bien por ellos, nadie les desconoce su derecho, ¿no? Los del 2003 van a tener una OIT como tope, pero los que ya tienen el derecho, bien por ellos. Pero por otro lado, señor presidente, tenemos los magistrados, la gran mayoría que está en la AFP, y estamos aportando al sistema tradicional de pensiones, que indudablemente, así trabajemos los 30 años de servicio, no vamos a tener ese nivel remunerativo que uno que está en la cédula viva. Bueno, ese por un lado. Por otro lado, señor magistrado, señor presidente, debemos tener en cuenta que cómo puede haber dos normas enfrentadas. Se supone que nuestra ley orgánica le da iniciativa legislativa a la Corte Suprema de la República como máximo órgano del Poder Judicial. Pero tenemos por otro lado que la Corte de Lima o la Corte Superior de Lima también hace trabajo de iniciativa legislativa airadamente. ¿Cómo se trabaja? Airadamente sin conformar o tener los vasos comunicantes con la Corte Suprema, que supuestamente es el órgano que representa a todos los magistrados de la República. Y eso de ahí, ¿a qué viene? Porque tenemos dos proyectos, hemos tenido dos proyectos, el proyecto de la Corte de Lima y hemos tenido el proyecto de la Corte Suprema. Los dos, en el fondo, nos perjudican. Los dos, uno menos que otro, tal vez menos el proyecto del doctor San Martín, pero el proyecto del doctor San Martín se habla de unidades de la remuneración de los altos funcionarios está en función a las 6 URs. Pero eso, siquiera, señor presidente, respeta la ley de altos funcionarios, las remuneraciones que perciben los altos funcionarios públicos. También se ha dicho acá que nosotros vamos a ganar 16 remuneraciones. De acuerdo con la ley de altos funcionarios públicos, solamente le corresponde, ahí dice en su inciso 2 del artículo 4, los altos funcionarios de autoridad del Estado percibirán 12 remuneraciones y 2 gratificaciones al año, mejor dicho 14 remuneraciones, pero no vamos a recibir 16 remuneraciones ya, porque al incorporarnos nosotros a la ley de altos funcionarios públicos, pasamos a percibir las 14 remuneraciones. Entonces, tenemos también, por otro lado, los magistrados que lo único que desean es que se respete la ley orgánica del Poder Judicial, como reitero, tiene ya cerca de 20 años y no se ha cumplido. Entonces tenemos tres posiciones que están bien definidas y lo que tenemos que buscar es un consenso, porque no nos vamos a poner de acuerdo. Si seguimos así discutiendo, no nos vamos a poner de acuerdo. Hay que buscar el punto medio, un punto medio donde todos, al menos, podamos salir beneficiados con esta norma. Eso es todo. Muy bien, bien, doctor. El presidente Carlos conduce brevemente el debate. El doctor Ramiro de Arequipa. Gracias. Les pido lo siguiente, un poco siguiámonos al tiempo, 12 minutos, como se acordó inicialmente. Bien, yo creo que existe una mala interpretación de la norma. Como lo dije al principio, la norma tiene dos partes. La primera es que nos consideran como altos funcionarios públicos y se nos homologa la remuneración. Creo que en eso todos debemos estar de acuerdo. O sea, no entiendo quién pueda decir que eso nos perjudica. A nadie, no nos perjudica a nadie.
Entonces, esa parte de la ley debemos decir que es constitucional, que es buena y todos la apoyamos. La discrepancia está en la disminución de los porcentajes. Lo que ha dicho el magistrado que me ha antecedido no es correcto. Todas las pensiones tienen topes. La de la 2530, la de la 1990 tienen tope. O sea, nadie va a ganar más de ese tope. Es imposible hoy en día en el país ganar más de esos topes de la pensión. Segundo, los que estamos en la AFP realmente estamos en desventaja. Pero ahora ya no vamos a estar en desventaja. Con el sistema actual, nosotros solo aportamos al AFP el porcentaje de la remuneración. En el caso de los jueces superiores, sobre 3.000 soles. Con la homologación vamos a aportar sobre 12.000. Entonces, obviamente en el futuro nuestra pensión va a ser mucho mejor. Entonces, eso está bien, o sea, intentámoslo, o sea, eso nos favorece a todos. En Trujillo no sé cómo pueden pensar que la ley es inconstitucional, o sea, si nos favorece en esa parte. El problema está en la disminución. Ahí sí tenemos que trabajar. Ver si logramos, con la sentencia que ya tiene la Lambayeque, que nos respeten el 90, el 80 y el 70, que ya es cosa cerrada. O si no, ver la bonificación que ha planteado también el doctor San Martín. Y con esa forma logramos mantener nuestro poder adquisitivo. Pero la ley es buena, o sea, interpretémosla de esta forma. O sea, la ley tiene dos partes. La primera parte está perfecta, ¿no? Entonces, llevemos esa idea a nuestras cortes para que todos la veamos así. Porque si la vemos en conjunto, claro, todos dicen, no, esta ley nos disminuye derechos. Pero no, eso es en la última parte, pero la primera parte nos beneficia a todos. Pues creo que ese es un concepto que podríamos sacar ahora, ¿no? Y sobre la segunda parte, la disminución, podemos ver las posibilidades que tenemos y presentar alguna iniciativa al respecto. Muy bien, gracias, doctor. El doctor Samayoa estaba pidiendo la palabra hace rato. Perdón un momentito, doctora, perdón. Estamos esperando. Gracias, presidente. Sí, efectivamente estuve en los primeros 7 labores del 20. Bueno, no importa. Efectivamente estoy de acuerdo con Ramiro, lo que manifiesta de que la primera parte del físico y eso. El problema está en la segunda parte donde nos perjudica, y estoy de acuerdo con Trujillo, evidentemente, porque ahora estamos tranquilos y porque no nos van a reportar las remuneraciones, ¿no es cierto? El informe que ha hecho el presidente de la República nos van a pagar igual. ¡Qué alivio! ¿Qué pasaría si no hubiese señor este mes? Todos reciben lo que esta norma dice. Es decir, un juez de paz de Estado ganaría 4.500 soles. Y como dijo un colega de Arequipa mayor, yo tendría que volver a nacer para poderme comprar una casa y trabajar toda la vida de vuelta, porque ahora una casa cuesta 450.000 soles. No, un departamento. Ya no podemos quedar en una casa. Entonces, yo no sé cómo vivirán en Lima, pero yo sé que acá las cosas cuestan más caro que en Arequipa. Y se sientan contentos con una rebaja en las remuneraciones reales. Porque ese es el problema. El problema es que, efectivamente, a fin de mes, en mi casa hay 2.000 soles netos. Como en la casa de todos ustedes, a excepción que tengan otros negocios, con que compensar. Y todos seguramente estaremos pensando, si nos bajan efectivamente los sueldos, ¿con qué vamos a compensar esos 2.000 soles? ¿No? Y estamos prohibidos de trabajar en otras cosas. Esa es la preocupación, presidente. Nosotros no podemos dejar de decir que vamos a dejar de percibir un ingreso efectivamente a fin de mes. Claro, hay que decirlo con claridad. Lo hemos dicho así soterradamente. ¿Quiénes promovieron la ley? Ahora ya sabemos quién la ha promovido. La Corte Suprema, las Cortes de la República, un grupo de magistrados de la Corte de Lima que tiene la ventaja de poder hacer lobby, ¿no es cierto? Se lo ha dicho, en fin. Entonces, han logrado un objetivo. Claro, señor. Si yo estuviera en la 2530, también estaría contento. No lo estoy. Como no lo está la mayoría de magistrados jóvenes. Porque si yo voy a la ratificación y no me ratifican, me voy a la calle. Claro, me pagarán un poco más porque haya trabajado. Pero el que está en la 2530 se va a conseguir 500. Es una pequeña diferencia. Es decir, va a haber magistrados ratificados y otros que se van con premio. Unos dirán con mucha alegría la ratificación y otros dirán con temor, como van la mayoría de los magistrados jóvenes. Y ese es el problema, señor presidente. ¿Quién propuso o a quién se buscaron para que haga esta propuesta? A un tal congresista Perry, que no le quiere sonar a nadie porque debe ser uno de los pocos proyectos que ha presentado, y tan mal presentado que decía, como si fuera magistrado, tras que bien nos beneficia el amor. El proyecto está colgado en
la página web del Congreso, todo lo hemos leído. Segundo, ¿cuál sería nuestra siguiente remuneración si se aplicara el día de hoy? 8.500, superior.